que he podido pues operar algunos y algunos pues del grupo, ¿cierto? Al final hay algunos proyectos de investigación que me han surgido la idea y que les adelanto, pues ya hay algunos en proceso y al final de dar pues unas conclusiones. Lo primero es que al oír del tema, y yo la primera vez que oí del tema le oí al doctor Mena hablándonos en una presentación que hizo en el Hospital Universitario San Vicente, yo quedé así. Yo sinceramente no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Me le acerqué al terminar la charla y le dije que si me podía regalar bibliografía porque nunca había oído hablar de esto. Y como bien dijo pues el profe recién, casi todos los principios vienen de este señor, que no, no hay que necesidad de presentarlo, ¿cierto? Lo que he encontrado es que en un trabajo que él estaba haciendo, intentando aumentar el ancho de la tibia, haciendo una osteotomía transversa y generando una tracción lineal, utilizando pues los mismos principios que ya todos conocemos, descubrió que, haciéndole una arteriografía a un paciente de estos, descubrió una gran neoformación de vasos, o sea, una angiogénesis. ¿Qué pasa? Que cuando uno va a buscar, no hay bibliografía pues al respecto, o sea, estamos hablando de que estaba aplicando la misma osteogénesis por distracción, no hay bibliografía de qué era lo que buscaba realmente o de sus hallazgos, o no se ha traducido pues todavía, puede que esté la bibliografía en ruso, pero pues no tenemos acceso, ¿cierto? Sin embargo, lo que sí se sabe es que a partir del año 2000, en China, empezaron a utilizarlo principalmente para tromboangiitis obliterante o enfermedad de Werger y para pacientes con linfedemas, teniendo excelentes resultados. Hace poco vi una charla de un autor chino, que también me enviaron pues el link, que está en YouTube, lo puedo compartir ahorita en el chat si lo desean, y el hombre habla de que también lo utilizaron para pacientes con lesiones traumáticas en antepié, con muy buenos resultados, pues también. Luego, más adelante, llegó el tema y lo empezaron a utilizar en pacientes con pie diabético. Y ya ahí es donde estamos pues nosotros, ¿cierto? Como les decía, este artículo pues es del 2022 y este artículo habla de 20 años de desarrollo de la osteotomía en tibia para transporte tibial transverso. Estos son pues los autores que más encuentra uno referenciados y ellos hablan de que es una extensión pues de la técnica de Ilízaro por las fuerzas de tensión y uno de los hallazgos principales es reconstrucción o generación de microcirculación, ¿cierto? Vamos a hablar entonces del pie diabético, es por todos conocido que es una patología muy compleja. Hablamos de que más o menos el 20% de los pacientes que llegan a tener úlceras en relación con pie diabético o UPD, como se conoce la sigla, terminan en algún grado de amputación. Es importante decir que en algún grado, porque muchos de estos pacientes van a requerir amputación de alguno de los dedos o amputaciones del rayo o amputaciones, no estamos siempre hablando de una amputación intracondilia o transtibial, pues, o de pierna, o mucho menos supracondilia. Es importante tener esa consideración, ¿cierto? Muchos de estos pacientes con úlceras por pie diabético son pacientes que tienen una patología bastante crónica y vamos a ver enseguida que tienen muchas recaídas, muchas recidivas y reconsultas por lo mismo. Hay unas alteraciones ya definidas pues, en el sistema inmune, pues, también incluso dadas por la enfermedad de base. Y hay unos factores que son una microangiopatía, neuropatía periférica y trastornos de cicatrización. Aquí cuando hablamos de resultados pobres, empieza uno a encontrar que en la literatura, y hay literatura reciente que define la úlcera por pie diabético no como una enfermedad, sino como un síndrome. Y esto yo se lo estoy diciendo todos los días a los residentes y a los internos en el hospital universitario. Cuando hablamos de pie diabético, no tenemos que hablar de una enfermedad. Esto es un síndrome, ya que estos pacientes están enfermos, pues evidentemente de una patología metabólica, ¿cierto? Endocrinológica, o sea, la diabetes. Pero estos pacientes tienen alteraciones vasculares, tanto micro como microangiopatía y macroangiopatía, muchos de ellos tienen una infección, obviamente, y tienen alteraciones sensitivas, alteraciones motoras, todo esto lo vamos a ver enseguida, ¿cierto? Hay bibliografía, aquí la tengo ya referenciada, esta de JAMA, pero aquí tengo pues el recorte del artículo donde habla de que hay más de 18 millones de personas en el mundo afectados pues por úlceras o por patología de pie diabético, ¿cierto? El,
Riesgo de mortalidad. Cuando un paciente ya presenta una úlcera por pie diabético, según la literatura, se habla de que se aumenta en 2.5 veces, es 2.5 veces mayor a 5 años, ¿cierto? Y obviamente estos pacientes tienen muchos reingresos hospitalarios. Y vamos a ver por qué. Porque la diabetes produce, como decía ahorita, una neuropatía motora, neuropatía sensitiva y neuropatía anatómica, o somática también la llaman, que esto produce pues una disminución del sudor y por lo tanto una piel más seca. Esa piel más seca más fácilmente se fisura, presenta laceraciones y por ahí pues entran los microorganismos. En la neuropatía sensitiva pues hay una pérdida de la sensibilidad protectora. Obviamente todos hemos tenido el paciente que se paró en un clavo y no sintió, o se pegó un golpe contra la punta de algo y tuvo una herida y no sintió, y como no sintió, pues no sintió que eso se iba infectando, etcétera. Y la neuropatía motora va a producir unas deformidades en el pie que van a llevar a unas anormalidades biomecánicas. Entonces, con todo algo de la literatura, diseñé como este algoritmo para entender las vías o sí, cómo se presenta la úlcera del pie diabético. Entonces, tenemos el paciente diabético que tiene una neuropatía y una enfermedad arterial periférica. Esa neuropatía, como decía recién, puede ser tanto somática como autonómica, y esa neuropatía somática va a afectar la disminución pues va a sentir menos dolor y va a tener menos propiocepción. Y la autonómica, como les decía, va a disminuir la sudoración y va a alterarse la regulación del flujo sanguíneo. También por su patología diabética y también pues porque muchos de estos pacientes tienen obesidad, etcétera, menos movimiento y todo, pues también obviamente tienen menos movilidad articular. Y si se juntan la disminución de la movilidad articular con la disminución en la propiocepción, van a tener unos aumentos de presión en diferentes zonas del pie. También por la disminución del dolor y la propiocepción se presenta pues una menor fuerza muscular, y si sumamos también que con menos sudoración y menos regulación del flujo sanguíneo se van a presentar las fisuras de las que hablamos ahorita y alteración en las venas, una piel más caliente, todo eso. Si se juntan las fisuras en la piel más el aumento de la presión, se puede, pues, o vamos a ver la presencia o la formación de callos. Y recordemos que muchos de estos pacientes también son fumadores y tienen dislipidemia. Eso, si lo sumamos a la enfermedad arterial periférica, nos va a llevar a que el paciente además tiene una isquemia del pie, y si empezamos a juntar todos estos factores, menor fuerza muscular, la formación de los callos, la isquemia en el pie, las fisuras, las venas, juntamos todos estos factores, vamos a tener la conocida úlcera por pie diabético. Entonces, van a ver durante la presentación pues todas las bibliografías referenciadas. Pues nada de esto lo digo yo, todo esto es con base en la literatura. Y estas úlceras por pie diabético tienen una microbiología compleja. Y antes de que hablemos de la microbiología, hay que dividirlas en dos tipos. Las agudas, que tienen una progresión rápida en la cual se presenta una ruptura de piel, una infección que generalmente es profunda, una alteración del espacio miofascial y llegan hasta la aponeurosis plantar. Y no solamente lo dice la literatura, sino que ya lo hemos podido comprobar con dos casos específicos muy tristes que tuvimos, que los pacientes agudos son los que peor desenlaces tienen, son los pacientes más o menos candidatos, digámoslo, para esta técnica. Los pacientes crónicos, o que tienen una úlcera de un tipo crónico, con una isquemia crónica, con necrosis seca, con gangrenas de los dedos, a estos pacientes generalmente les va muy bien. Ahora sí, en la microbiología, casi todos estos cultivos son polimicrobianos. Es muy raro el cultivo con un solo microorganismo, casi todos son polimicrobianos, y encontramos tanto gérmenes aerobios como anaerobios. Voy a hacer aquí un paréntesis y les voy a contar que uno de los estudios que estoy adelantando, ya tenemos identificados 144 pacientes en un periodo de tiempo del 19 al 24, o sea, del 2019 al 2024, 144 pacientes en una de las instituciones donde trabajo, y de esos 144 pacientes, el germen más común fue Enterococcus fecalis. Ya estoy terminando de recoger la información, ya pronto empezaremos a tabularla, y la idea es pues, basarnos en esto para producir más información más adelante. Entonces, dentro de la fisiopatología de la úlcera, como decía, se produce una destrucción del tejido profundo. Estas úlceras por pie diabético son consideradas a nivel de salud pública una patología de alto costo
que tiene un costo social importante, no solo pues económico, no solo alto costo, cuando hablamos de alto costo no solamente lo económico, sino también lo social y lo funcional, y pueden llevar a mortalidad, como lo dijimos ahorita. Y hay otra característica importante, y es que más o menos el 40% de los pacientes que tienen una úlcera por pie diabético no cumplen con los criterios para ser llevados a terapia endovascular. Entonces, son casos que tristemente pues, no tienen tan buen resultado. Esta es la primera vez que menciono alguna clasificación y más adelante vamos a ver que hay una discusión interesante en la literatura al respecto. Y esto pues es también basado en la bibliografía, obviamente. Dice que más o menos el 90% de los pacientes con úlceras por pie diabético, que sean Wagner 3 o superior, van a terminar en algún grado de amputación, con una mortalidad cercana al 50, o sea, entre el 25 y el 50% a 5 años, con una recurrencia, hablan de la literatura de cerca del 40% durante el primer año y más o menos 60% a 3 años. Se dice que el total de los diabéticos, más o menos 15% podrían desarrollar algún tipo de úlcera por pie diabético en algún momento, dependiendo de hay unos determinantes en salud que son importantes tener en consideración, que son el cuidado del pie, el cuidado nutricional del paciente, o sea, el control metabólico de su enfermedad, el porcentaje de albúmina que estos pacientes tengan, pero lo más importante es los cuidados que ellos tengan del pie, ¿cierto? Hablan de que más o menos 45 millones de personas solo en Estados Unidos pueden ser diabéticos. Y como les decía al principio de la diapositiva, la clasificación es un tema bastante controvertido. Entonces me puse a buscar con un compañero del general, el doctor José Fernando Muñoz, que hizo un fellow de pie y tobillo en Barcelona y ha escrito también un par de artículos sobre pie en la revista de la Sociedad Colombiana. Entonces me puse a buscar sobre las clasificaciones, porque yo decía, bueno, pero encuentro muchas, entonces Wagner, que Texas, Sinbad, Sanelian, Wi-Fi, etcétera, y cuál es la mejor clasificación. Encontré este artículo, y este artículo es del 20, no es el más reciente, pero es bueno, ¿cierto? Y entonces hacen una revisión crítica de las clasificaciones. ¿Y cuáles son las conclusiones de este artículo? Dice que la idea de una clasificación sería resumir los detalles clínicos y para poder tener una mejor comunicación entre tratantes y a la hora de publicar. Dirigir los manejos con base en la clasificación. Obviamente una clasificación sería pues para poder tomar decisiones de manejo. Poder tomar también comparaciones retrospectivas en algún tipo de estudio de casos y controles o cohortes o etcétera. Algunas pueden ser más útiles que otras para diferentes propósitos. A la clasificación de Wagner, que según muchos artículos y con mi experiencia, lo que yo he visto es que muchos de los pacientes los clasifican según Wagner. ¿Qué pasa con la clasificación de Wagner? No tiene buenas validaciones, no es de las mejores. E incluso hay algún artículo que dice que es una clasificación que se utilizaba previamente para manejo de úlceras de origen vascular. Por lo que se hizo se traspoló, se trajo pues la clasificación al pie diabético, pero no es la mejor validada. Las mejores validadas son la de Texas, la de la Universidad de Texas, perdón, aquí digo es Universidad de Texas, es una de las que tiene la mejor validación. ¿Qué pasa? Que tiene un conflicto al hablar de la neuropatía, tanto sensitiva como motora, y del área de la úlcera, no la clasifica. Las tres, mejor dicho, las otras dos mejor calificadas son la clasificación de Simbad y la de Sanelian, siendo esta muy referenciada por algunos autores. Aquí tengo que mencionar recuerda el profe Mena, el nombre del colega de Cali, muy querido, que nos dio alguna charla una vez. Él habla mucho de esta clasificación y es muy amigo, en fin, no lo recuerdo en este momento el nombre Doctor del profe, Triana. de doctor Triana, Doctor. así es. Él habla mucho de esta clasificación, es un poquito más difícil de manejar, yo todavía no me atrevo, no he dado ese paso, yo hoy por hoy estoy utilizando la Universidad de Texas y bueno, y ahí vamos. Esta es la de Sinbad, simplemente. ¿Qué pasa? Que esta sí tiene la variable o analiza el tema de de la alteración sensitiva. Y esta es la que nosotros estamos utilizando pues, en los dos hospitales donde yo estoy y que estamos pues, manejando los pacientes con pie diabético. Entonces, otra de las preguntas que yo me encontré al hacer la revisión del tema fue a quiénes realizar la osteotomía tibial para el transporte tibial transverso. Entonces, gracias a Dios, pues encontré la bibliografía, siguen mencionando Wagner, o que sean 3B para arriba,
que sean pacientes que ya hayan tenido lavados previos, que hayan sido manejados con sistemas de presión negativa o VAC. Idealmente, dice la literatura, 2 meses de tratamiento o 2 meses de curaciones o 2 meses de seguimiento que no hayan tenido mejoría, que tengan tejidos necróticos. Hay otras clasificaciones, esta sí no la traje, pues que clasifica el pie en 2, 3 o 4, aun cuando no sea candidato a revascularización. Pero, y este es el único artículo que yo tengo. Si alguien tiene artículos occidentales más recientes, le agradezco porque estoy haciendo pues la recolección de toda esta información que me va a servir pues para la bibliografía que necesito para las publicaciones que estamos organizando. Pero es el único artículo en realidad que yo encontré cuando hice la última búsqueda occidental. La mayoría de los artículos son orientales, todos son orientales. Eh, este artículo mencionan o muestran estos pacientes. Yo he visto pacientes que los amputan por algo menor a esto, sinceramente, en los hospitales donde he estado. Y estos pacientes los lavan, los llevan a desbridamiento, les ponen sistemas de presión negativa, VAC, múltiples lavados, les hacen su osteotomía y muestran resultados de este tipo. Obviamente estos son casos pues extraordinarios y por eso pues están publicados, ¿cierto? También habrán otros que no tengan un resultado tan maravilloso. Este es un journal de los que encontré que tiene mucha bibliografía al respecto. Si miramos los autores, todos son pues, orientales, obviamente, ¿cierto? Muestran casos como estos, que uno diría, no, pero bueno, pues, ¿qué pasó? Estos pacientes les hacen amputaciones mínimas, recordemos que ahorita lo mencioné, son amputaciones de dedos o amputaciones de rayos, pero les hacen las amputaciones, los desbridamientos y estos pacientes mejoran y tienen estos resultados a largo plazo. Otros casos bien impresionantes con úlceras plantares, con pérdida de la grasa subcalcánea, que esto yo recuerdo siempre que esto era un criterio pues terrible. Estos pacientes los lavan, múltiples desbridamientos, sistemas de presión activa, VAC, o como les quieran pues, decir los nombres comerciales, lo que sea, llegando estos pacientes a cicatrizaciones que uno consideraría pues casi milagrosas, ¿cierto? Otros casos más con necrosis de los dedos, amputaciones de los rayos, y son pacientes que terminan pues caminando, digamos que al menos con su pie, pues bastante amputado, pero pues, sin dedos, pero mucho mejor la marcha. Yo tengo un principio que me quedó desde hace muchos años y es que la mejor amputación es la más larga posible, o sea, que el paciente le quede la extremidad lo más largo posible, biomecánicamente hablando. En fin, encontré también en la literatura entonces unos criterios de inclusión y esto fue también una discusión que tuve con un radiólogo intervencionista cuando yo le preguntaba, teníamos la duda en ese momento si estos pacientes los estudiamos con angiotac o con arteriografía. La conclusión fue no hacerles angiotac. El angiotac es un estudio que nos va a mostrar simplemente la estructura anatómica, si está o no está, pero la arteriografía nos va a mostrar la parte funcional del vaso, ¿cierto? Debe tener idealmente paciente que tenga pues obviamente una ilíaca que no pueda permitir pues el abordaje, ¿cierto? Que no esté pues llena de ateroma, que tenga una femoral superficial, que al menos uno de los vasos infrapoplíteos bien permeable y funcional, de que sea el tibial anterior o el tibial posterior funcional, que tiene que tener un índice tobillo-brazo mayor de 0,5, que tenga una presión arterial sistólica de tobillo pues mínima, perdón, por debajo de 50. Y mencionaban en uno de los artículos que el paciente tuviera pues algún control. Obviamente no es un paciente que vaya a estar en perfectas condiciones, pues porque sabemos que está bastante enfermo, pero sí que al menos tenga una hemoglobina adecuada, una albúmina sérica mínimo de 2, un control lipídico, una función renal, cardíaca y hepática, y esta parte sí es clave, que sea un paciente mentalmente estable. Yo no me atreví a ponerlo en la presentación, pero sí lo digo verbalmente. Yo tengo otro criterio y es que el paciente viva relativamente cerca. ¿A qué me refiero? A nosotros nos llegan remitidos pacientes del Chocó, pues, de un departamento, o, pues, o para los que estén por fuera del país, lo entenderán, de pronto un estado pues, o una provincia lejana, que no hay carretera, que toca venir en avioneta, que toca o en avión, y son pacientes que se le pierden a uno. Entonces yo lo tengo como una especie de criterio de inclusión relativo, que el paciente esté relativamente cerca, pues para que no se vaya a perder, porque pues, triste, ¿no? ¿Cuál es el principio fisiológico del transporte tibial transverso? Y básicamente es la histogénesis, o sea, es la generación de un tejido nuevo.
y dentro del tejido nuevo que más se genera es la angiogénesis, o sea, vasos nuevos. Esta diapositiva resume todo. Entonces tenemos un paciente con una úlcera, se le hace la osteotomía en la región proximal, se liberan unos factores que ya los vamos a comentar enseguida. Esos factores van a llevar a la angiogénesis y esa angiogénesis, todos estos factores van a permitir que la úlcera cicatrice y que el paciente aumente el número de vasos en la parte distal. Entonces, lo que se produce básicamente es una estimulación medular con ese transporte tibial, ¿cierto? Y lo que mencionaba recién, la liberación de los factores, hay un factor angiogénico endotelial o el endotelial growth factor, que todos lo hemos leído por ahí en los artículos, ¿cierto? Un factor derivado de los fibroblastos, factor derivado de las plaquetas, un factor de crecimiento epidérmico, un factor derivado del estroma celular, y empecé a buscar, entonces, uno por uno los artículos que me dijeran, bueno, entonces definitivamente sí, o sea, esto no fue que alguien lo mencionó, sino que definitivamente sí, hay un factor derivado del estroma celular que juega un papel en la neovascularización y encuentra uno la bibliografía y definitivamente sí. Otro de los principios fisiológicos, y ya llegué a les muestro los otros. Uno de los principios fisiológicos más importantes es el cambio o el reclutamiento de los macrófagos tipo 1 a tipo 2. ¿Y cómo entendí yo esto? Que los macrófagos tipo 1 simplemente son unos macrófagos agresivos contra la noxa o agresivos contra los microorganismos o contra el tejido inflamatorio. Los macrófagos tipo 2 ya son macrófagos más especializados con una actividad más dirigida y con mayor facilidad de cicatrización. Se libera también un factor que yo no lo conocía, tengo que ser muy sincero, yo lo vine a conocer en el estudio del tema. Hay aumento de células madres mesenquimales y hay aumento de células progenitoras endoteliales. Esta es la gráfica que mencionaba el artículo del recuento de macrófagos, cómo en el tiempo se aumenta el número o migra el número de macrófagos tipo 1 a macrófagos tipo 2 y el efecto que estos tienen, ¿cierto? Este es un artículo que menciona la presencia de este factor o de la aumentina en pacientes con enfermedad arterial periférica prediabéticos y cómo esto ha encontrado pues la mejoría. Este es el artículo que relaciona, perdón, en el cual me basé para mencionar el ítem anterior en el que hablaba de la migración de los macrófagos, ¿cierto? Y bueno, vamos a hablar entonces básicamente de la técnica quirúrgica. Primero, es importante decir que existen varias técnicas. Existen técnicas hasta de mínima invasión, y tengo foto enseguida para mostrar de artículos. Existen técnicas con una ventana ósea de 10 centímetros de longitud por 2 centímetros y existen técnicas con 5 por 2 centímetros. Yo empecé con esta técnica y empecé con esta técnica, les voy a ser muy sincero, simplemente por la disponibilidad del material, porque no tenía el material, pues no tenía más material, solo teníamos ese, entonces con ese empezamos y ya vamos a ver los resultados en los pacienticos, ¿cierto? Se puede hacer con fijador externo monolateral o también se puede hacer pues con Elizar, lo que pasa es que este sí pues es mucho más engorroso y el tamaño y todo, pero vamos a ver enseguida con qué lo estamos utilizando. Obviamente, y como lo dije anteriormente, pues lo dije recién también, a estos pacientes hay que llevarlos al lavado de las heridas de manera repetitiva, hay que hacer la resección de los tejidos blandos no viables, hay que hacer amputaciones de los dedos que estén necróticos o amputaciones de los rayos que ya no sean viables, y nosotros utilizamos mucho los sistemas de presión negativo que nos han ayudado a mejorar esos tejidos, ¿cierto? Este entonces es una imagen de una de las casas comerciales que me cedió pues un soporte amigo, simplemente explicando cómo el fijador, y este es el que venimos utilizando, el fijador se fija pues, en la parte proximal con un chance, en la parte distal con otro, y en la parte intermedia con dos chances más pequeños, que son los que van a coger la cajuelita, que es la que vamos a migrar, pues, o vamos a desplazar. Esta imagen es sacada del mismo artículo que les comenté, del artículo de bibliografía americana, el CORE. Entonces aquí muestra muy claro la osteotomía, cómo hacerla, la fijación y el desplazamiento que se hace en un corte axial, que se hace un desplazamiento, primero hacia medial y luego hacia lateral. Y existen varias técnicas. Entonces, es importante, vamos a hablar de cómo son las técnicas del pastor. Es importante diseñar un colgajo grueso que permita darle cubrimiento a este tejido. Recordemos que estos pacientes son diabéticos, recordemos que se infectan más fácil que otros, y uno no va a querer que haya tener una infección del sitio operatorio de la cirugía que uno está haciendo para intentar solucionar un problema distal. La osteotomía en cajuela, así está descrita en varias partes, la aplicación del fijador externo, y el transporte se hace 1 milímetro al día.
se hace 15 días, a ver, se empieza a los 7 a 10 días, según la literatura, se deja 7 a 10 días quieto y empieza a los 7 días empieza a girarlo o a darle desplazamiento durante 15 días. Se deja en reposo 5 a 7 días y luego se devuelve. O sea, aquí está, está ida y vuelta. Y se espera un mes para la consolidación y luego el retiro del fijador. Como les decía, eso también se puede hacer pues, con un sistema Elizarov. Hay otros sistemas pues, más tradicionales pues, o más viejos, ¿cierto? En fin, cuando les decía de que existen varios tipos de transporte, existe el lineal, o sea, el convencional, el que decía ahorita, 1 milímetro al día durante 15 días, simplemente ida y vuelta, y existe este otro en acordeón, que es un poquito más enredado en mi concepto y para explicarle al paciente, yo creo que tendría que ser un paciente pues con un nivel académico o sociocultural bastante alto, porque entonces lo va a mover también 1 milímetro al día, pero entonces 5 días lo devuelve dos, otra vez tres para allá, otra vez uno para acá, 3 días, un día de espera, en fin, yo creo que es un poquito más enredado. Solo encontré un artículo en el que mencionan que este tiene mejores resultados. Todos los demás artículos o toda la demás bibliografía mencionan tratamiento con este y excelentes resultados con esta técnica. Me parece pues más fácil y bueno. Voy a mostrarle unas fotos de cirugías. Este fue el primer paciente que operé. Estoy casi convencido, no lo puedo asegurar, pero es el primer paciente pues, en Antioquia. Sé que no en Colombia, porque ya en Cartagena habían hecho una. Este paciente tenía esta carita, me disculpan, es tapando una parte del paciente en la foto que ya va a aparecer. Este paciente llevaba 4 meses de evolución, tenía mucho dolor, tenía pérdida de la sensibilidad, secreción purulenta, múltiples lavados. Esa era la carita que estaba ahí, me disculpo. Esta era la úlcera que el paciente tenía, 4 meses de evolución, ya le habían propuesto amputación porque tenía una patología que no mejoraba. Yo dije, pero ¿cómo van a amputar ese pie? Ese pie está vivo, ¿cómo lo van a amputar por esa úlcera? Era una úlcera que comunicaba la región plantar con la región dorsal y un paciente bastante enfermo, pues de todo lo demás. Incluso este paciente pues, ya tiene una retinopatía diabética, ya perdió la visión por completo y bueno, muchas más cosas. Y yo le ofrecí la técnica y él dijo, pues lo peor que me puede pasar es que termine amputado, pues hágale doctor, haga ánimo. Y le hicimos. Yo no creo que las fotos tengan fecha, pero las recuerdo claramente y ahora que estuve revisando y terminando la presentación, la recuerdo claramente. Esta cirugía fue el 22 de agosto. Esta fue la técnica inicial que utilizamos. Teníamos solamente ese fijador en ese momento. Teníamos uno, solamente uno. No era ese fijador, ese era el único que había, ¿cierto? Entonces le hicimos la técnica, le hicimos un colgajo grueso, lo marcamos, levantamos el colgajo, hicimos la osteotomía larga, ¿cierto? Quedó larguita, pero funcionó pues muy bien. El 10 de septiembre el paciente ya estaba así. La herida dorsal ya estaba prácticamente cicatrizada y la herida plantar iba en esta evolución. Y empecé a notar yo mucha descamación en la periferia. Bueno, esta fue en la revisión ya en el consultorio, ya con la herida, disculpen, completamente cicatrizada y la herida plantar ya prácticamente cicatrizada y el paciente toleraba estar en bipedestación caminando con su bastón y tolera pues el apoyo y todo, un hombre tranquilo, muy agradecido. El segundo paciente era un paciente que llevaba un año de evolución con un pie neuroartropático. Este paciente ya estaba programado para amputación. Esto me costó incluso una conversación difícil en el hospital porque la persona que ya lo tenía programado para amputación se molestó cuando yo le ofrecí esta técnica al paciente. El paciente ya lo habían comentado con infectología, que porque tenía una bacteremia crónica, que no mejoraba, que todo. La arteriografía pues mostraba al menos uno de los vasos que mencioné antes. Y esta es la úlcera, un pie ya deforme, por su neuroartropatía, pues ya un pie neuroartropático, como dije, una úlcera crónica de un año de evolución. A este paciente no teníamos el fijador que les acabo de mostrar. En ese momento, ¿qué hicimos? Aquí decimos una colombianada, y es que utilizamos algo parecido para obtener el mismo beneficio, el mismo efecto. Entonces utilizamos un riel de transporte pediátrico y nos inventamos junto con el soporte, un soporte amigo con el que opero mucho, nos inventamos esta técnica pues con un dado de un Ilízaro y con las tuerquitas le pudimos hacer el sistema al paciente. Entonces, este es el sistema ya prácticamente terminado de montar. Ahí se ve pues en el intensificador la osteotomía que hicimos, ¿cierto? Y
Este es ya terminado el montaje completo y dándole vueltas con las llavecitas, pues como si fuera un Elizabeth. Este es el paciente a los 15 días, 2 semanas después, la úlcera cerrando. Y aquí tenemos para comparar. Entonces, este es el primer paciente versus a los 15 días, 22 de agosto versus 10 de septiembre. Y este es el segundo paciente a los 15 días. A este paciente el seguimiento fue más bonito. Lo llevé pues nuevamente a lavado, desbridamiento, hasta que esto me granuló y finalmente le puse un injertico y el paciente ya terminamos el tratamiento con él. Este es el caso más especial que tengo y este caso ya está listo, ya está listo el artículo para hacer un reporte de caso. Así me lo interconsultaron a mí los colegas con esta zona necrótica. Ya después, obviamente, había tenido ya un primer lavado y desbridamiento, tenía esta zona en mal estado. Yo lo llevé a lavado, le retiré pues lo necrótico, le puse un sistema VAC. Esta es la foto de la osteotomía que hicimos en él. Ya teníamos este nuevo sistema y este es el que venimos utilizando, el que hemos utilizado en los pacientes que llevamos. Este es el colgajo grueso que yo, pues, que hacemos, y no es que yo me lo inventé, es basado en la literatura, pues obviamente. Ese es el colgajo. A este paciente, aquí se ve ya el fijador, le hice varios lavados, le ponía su sistema de presión negativa, le cubríamos todos los dedos para poder obtener pues, el vacío adecuado. Lo fui llevando a nuevos lavados y fui viendo que me estaba apareciendo tejido de granulación. Todavía no me atrevía a injertarlo porque tenía todavía tendón expuesto, entonces lo llevé pues a nuevos lavados hasta que yo lo encontré. Siempre le poníamos el back, como les decía, hasta que ya vi la posibilidad de ponerle el injerto. El injerto lo hice yo mismo, no me apoyé pues en los colegas de cirugía plástica. Y este es a la semana cuando le retiré el back. El injerto ahí vivo, en buen estado, solamente una zona por aquí muy blandita, de mucho sufrimiento. Este es una semana después, cuando le retiramos la curación con la enfermera de clínica de heridas. Y este es el paciente, venga, ¿y por qué no me apareció la foto? Este es el paciente en el consultorio 20 días después, ¿cierto? La misma zona blandita. Y el paciente, aquí debería funcionar el videito. Ah, qué tristeza. Bueno, este era un video para que vieran al pacientico caminando en el consultorio. No funcionó. Con este paciente me sucedió algo especial. Yo llevo a mis hijas a practicar un deporte a un municipio aquí cercano, una ciudad cercana a Medellín, es aquí en Envigado, este es en el Polideportivo Sur de Envigado, y mi hija se antojó de un paquete de crispetas. Yo vi un señor manejando un carrito de crispetas, esto, él lo iba empujando, palomitas de maíz, pues para los que sean del extranjero, o crispetas, no sé cómo más decirle pues a esto. Y yo le compré y él me dijo, ay, usted fue el doctor que me operó. Y, ¿cómo así, hombre? ¿De qué te operé? Y me mostró la pierna y era este mismo paciente. Estaba manejando su bicicleta completamente reintegrado y todavía tenía el fijador y ya estaba pues andando por ahí. Hoy, esta cirugía fue hoy 19 de marzo del 25, hoy lo llevé a cirugía, estaba en estas condiciones, le retiré, pues este es el fijador que él tenía, miren el injerto como va de bien, aquí tiene una zona, le di muchas instrucciones de terminar de humedecer pues su piel bien, ¿cierto? Esta zona que siempre les he dicho, la zona más blandita, ya está cicatrizada, pero tiene una piel reseca, hablamos mucho de cómo se va a hacer la curación, cómo va a hidratar bien su piel, estos son los trayectos de los chans, y este es el paciente ya con el fijador retirado y yo con mi cureta, estas son mis manos, pues haciéndole pues el curetaje al trayecto de los chans, ya para terminar con eso. ¿Qué he encontrado en la literatura? Que definitivamente es increíble los tiempos de cicatrización, cómo mejoran los índices tobillo-brazo. Ahorita un doctor mencionaba, creo que un doctor de México, si no estoy mal, cómo los pacientes mejoran la sensibilidad y yo lo he podido comprobar. Obviamente el paciente que tenía el pie neuroartropático no mejoró la sensibilidad, no, pero los otros sí me han dicho que tienen mejoría en la sensibilidad, mejora el llenado capilar. En el laboratorio, los factores descritos, hay arteriografías que hablan hasta de un 200 por 20% de aumento en la vascularización distal. Hay estudios de ecografía Doppler, estudios histológicos incluso, y estos son eh, fotos que uno encuentra en la literatura. Esta foto la saqué de una presentación que me mandaron recientemente de la China y muestran cómo a estos pacientes les mejora la vascularización. Comparemos esta imagen con esta
¿cierto? Le toca a uno confiar, pues, que es el mismo paciente, ¿cierto? Pero esto es lo que están publicando. Y yo soy bastante confiado, yo creo, ¿cierto? Pacientes con este tipo de úlceras tratados con amputaciones, cómo tienen estos estudios funcionales de permeabilidad capilar, cómo mejora la permeabilidad, cómo mejora el flujo capilar con esta técnica, y encuentra uno cualquier cantidad de artículos. Todos estos artículos los tengo disponibles, los puedo compartir con el que quiera, los tengo pues absolutamente a la orden. Yo soy un convencido del conocimiento debe ser democrático, pues, ¿cierto? Esto debe ser para todos. Artículos y cualquier cantidad de bibliografía que hemos encontrado, el doctor Mena me ha compartido, yo le he compartido, en fin, en el grupo pues los tenemos y en fin. Todos los artículos, toda la literatura habla de grandes beneficios. Y hay casos que sí le llaman a uno pues muchísimo la atención, casos como con esta zona de necrosis, este dedo absolutamente perdido, un tejido pues no viable, el paciente lo llevan al lavado, le hacen obviamente la amputación del dedo, el lavado, desbridamiento, obviamente aquí tuvo un sistema de presión negativa, se ve pues el tejido como fue granulando, aquí se ve pues el fijador, luego pues lo injertaron, ¿cierto? Y miren la cicatrización y un paciente que puede seguir adelante con su pie. Otros casos de pronto menos horribles, pero sí, pues yo he visto pacientes que tienen por una patología de estas, pueden terminar en un desenlace pues mucho peor. ¿Cuáles fueron entonces las investigaciones que se me ocurrieron a mí? Pues a mí no, a nosotros. Esto es en grupo, yo siempre pues tengo al doctor Mena a mi lado en este tema. Entonces hablar, lo primero que vamos a hacer es un trabajo descriptivo, vamos a hacer un reporte de caso inicialmente y luego una serie de casos. A mí se me ocurrió de pronto más adelante, teniendo ya este estudio, hacer un estudio comparativo, un estudio de cohortes posiblemente o de casos y controles, ¿cierto? Este sí lo dejo interrogado y de pronto si algún residente se anima a hacer un ensayo clínico pues con estos pacientes. Incluso estuve en comunicación con la Corporación para Investigaciones Biológicas aquí en Medellín para hacer algún estudio en ratas y de pronto poder comprobar o poder medir niveles de estos con este tipo de osteotomía. Algún amigo me ofreció la posibilidad de pronto de un fijador chiquito, pues pequeño en tamaño, que pudiera servir para algún tipo de roedores. Yo puse ratas, pero en realidad el término correcto debería ser roedores, porque en realidad sería más en cobayos pues, que en raticas. Las raticas de laboratorio son muy pequeñas, debería ser más en cobayos, bueno, o conejos, por cierto. Estudios con los colegas de radiología intervencionista o incluso los cirujanos vasculares que inicialmente, les cuento, han estado muy renuentes al tema, ahora últimamente se nos han acercado un poco más y hemos ya de pronto tenido una conversación un poco más fluida con ellos. ¿Qué viene? Esta semana pasada me visitaron de una casa comercial, pues porque ya saben que estoy haciendo esto, y me ofrecieron este sistema. Esto es un sistema que viene, no está todavía en Colombia, no lo tenemos disponible. Son sistemas pequeños con una posibilidad de que el paciente, incluso pues muy graficado, muy fácil, le vaya dando el giro y vaya sabiendo pues hacia dónde tiene que hacer el transporte, ¿cierto? Y son sistemas, repito, muy pequeños y aquí se ve pues la osteotomía, cómo está haciendo el transporte transverso. Otro en China, esto es de una presentación que me enviaron recientemente, sistemas muy parecidos pues, al que tenemos actualmente, otros sistemas pues, más pequeños, estos son chans de 4 milímetros, chans con hidroxiapatita, pues para que no vayan a presentar aflojamiento. Estos chans yo pensaría que son obviamente pues más pequeños, no sabría si yo de 3 o 2,8, no tengo el dato, ¿cierto? Pero son sistemas pues mucho más pequeños que vamos a tener prontamente pues en Colombia, ¿cierto? Como les decía, hay unas variantes con microinvasión, pues o técnicas de mínima invasión, dos colgajos pequeños produciendo dos ventanas pequeñas, generando el movimiento de manera uniforme, pero no haciendo pues un colgajo grande como yo lo vengo haciendo, sino haciendo dos incisiones más pequeñas, obviamente menos morbilidad. Hay otra técnica, que incluso también me ofrecieron hace pues poco con sistemas muy similares, que siguen utilizando sistemas de pronto un poco más grandes, más pesados, ¿cierto? Utilizando la misma osteotomía. Y estas son las variables pues, que encontré.
En conclusiones, ya todos sabemos que la diabetes es una patología devastadora, ¿cierto? Hablamos de más de 500 millones en el mundo de pacientes diabéticos. Las úlceras o los pacientes que tienen úlceras por pie diabético, pues obviamente eso aumenta la mortalidad. Son pacientes que muchas veces por los manejos que estamos acostumbrados o que venimos dándoles, terminan con unos grados de discapacidad importantes. Son pacientes que tienen altos reingresos hospitalarios, costos, como dije ahorita, no solo económicos, sino costos sociales y costos funcionales, con amputaciones cercanas al 20%. Esta técnica, el transporte tibial transverso, es una técnica que lleva más de 20 años en el mundo. La experiencia en Occidente, yo estoy seguro que ya la hay, pero no la estamos reportando, no la estamos escribiendo. Yo la describo como una técnica de complejidad media. Esto no es algo pues muy complejo. Yo creería que cualquier ortopedista la puede hacer y si tiene algo de experiencia pues en fijación externa pues mucho más, ¿cierto? Con resultados muy prometedores y con varios campos de investigación. Como conclusión también para terminar ya, nosotros estamos utilizando la clasificación de Universidad de Texas. No estoy cerrado a utilizar la de San Elian, pero me parece que debería conocerla un poco más o entrenarme un poco en ella. La arteriografía versus la angiopatia, eso sí ya es una conclusión definitiva. A estos pacientes idealmente llevarlos a lavados completos, despacio, juiciosos, adecuados, con desbridamientos, amputaciones limitadas si se requiere, con seguimientos estrictos y muy posiblemente vamos a tener más adelante estudios y Dios quiera publicaciones. Y para terminar, utilizo siempre una consigna que me enseñó el profesor Mena, y es, hombre, tratemos de ver cómo salvamos, no cuándo amputamos. Uno ve muchos pacientes de estos que de entrada solo con el diagnóstico ya le estamos ofreciendo la amputación, cuando definitivamente tenemos literatura que nos habla de que podemos hacer algo mucho más por ellos. Esto era lo que tenía para hoy y muchas gracias por la atención. Hombre, muchas gracias, José Julián, por tu excelente charla. Pues abrimos el espacio a las preguntas. Si quieren preguntar, por favor, levanten la mano o hablen. Doctor Triana, ¿está usted por ahí? Que no he visto si está. Doctor Triana tiene una experiencia pues inmensa en pie diabético, pero parece que no, él dijo que no, posiblemente no se podía conectar porque tenía otra reunión. ¿Alguna pregunta? Bueno, no, yo te felicito, José Julián, sé el trabajo que estás haciendo. He tratado de acompañarte, he tratado Estamos, profe, también. estamos haciendo, usted hace parte del trabajo con nosotros. Sí, también tenemos una reunión mensual donde llevamos casi ya como 4 o 5 meses solamente hablando de diferentes tópicos de pie diabético. Los infectólogos nos han hablado de la infección y